Buenas tardes compañeros, soy Héctor Jerónimo y hoy les voy a hablar sobre la Constitución de 1917. Empecemos. ¿Por qué se promulgó la Constitución de 1917? Primero, debemos entender que México pasaba por difíciles condiciones económicas durante las primeras décadas del siglo XX. Después de 6 años de enfrentamiento armados entre las distintas facciones revolucionarias, Venustiano Carranza consideraba urgente tomar medidas para resolver la crisis. Además, el hecho de que relacionó a su ejército con el constitucionalismo demostró su intención de solucionar la inestabilidad, por lo menos la política, por la vía de la legalidad. Por ello, promovió la elaboración de una nueva constitución adecuada a las modernas condiciones nacionales. También, esta nueva constitución fortaleció nuestro sistema político y garantizó los derechos sociales de las personas al incluir, por primera vez en el mundo, garantías sociales a una constitución, rompiendo los paradigmas liberales de que las constituciones solo debían integrarse por garantías del individuo y por parte orgánica. ¿Por qué se creó la Constitución de 1917? La Constitución, también conocida como Carta Magna, es la ley fundamental de la Nación de México. Después de la Revolución de 1910, ante el obvio deterioro de las instituciones, México necesitaba fortalecer su sistema político para garantizar la seguridad de las personas y su patrimonio. La nueva Constitución sí preservaba las garantías de los derechos individuales que se consignaban, e incluyó las demandas sociales de los diversos grupos involucrados en la Revolución Mexicana para satisfacer sus intereses, como la reforma agraria, garantías laborales y educación para todos. Algunas de las características de la Constitución de 1917 es que, desde un principio, se perfilaron dentro del Congreso dos grupos: los moderados, seguidores de Carranza, y los progresistas, encabezados por Álvaro Obregón. Ambas facciones compartían principios ideológicos como el nacionalismo, la secularización y el antiimperialismo. Sin embargo, los obregonistas se manifestaban en contra de la idea carrancista de fortalecer el presidencialismo. Además, los carrancistas no contemplaban en su proyecto las demandas sociales por las que habían luchado zapatistas y villistas. Pese a las diferencias, el Congreso Constituyente incorporó en el texto demandas de todos los grupos involucrados en el conflicto revolucionario, por lo que la nueva Constitución resultó ser muy innovadora y avanzada respecto a las constituciones que existían en otras naciones del mundo, incluso las de las grandes potencias, ya que fue la primera en incorporar garantías a los derechos sociales que no se consignaban en otras cartas magnas, como las de sus artículos 3, 27 y 123 en la Constitución estadounidense. Por ejemplo, no se hace mención alguna a la educación o a los derechos de los trabajadores. Además, la Constitución de 1917 imprimió al país en un carácter claramente democrático, al menos en la ley. ¿Quién promulgó la Constitución de 1917? El 5 de febrero de 1917, 70 años después, Venustiano Carranza promulgó la Constitución que aún nos rige. La sede fue el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro y entró en vigor hasta el 1 de mayo. Y por último, ¿cuál es su importancia? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 consignó como ley suprema los principios políticos, sociales y económicos que fueron la bandera de la Revolución, y su importancia reside en la responsabilidad ineludible del Estado mexicano con el desarrollo integral de sus ciudadanos. Gracias por su atención, y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos.